por una piruvato descarboxilasa y es transportado a la mitocondria, donde el acetilo... ¿Me preguntaron algo o están levantando la mano? Le preguntaron algo. ¿Me pueden decir qué dice la pregunta? Dice Julio que profe tenía fallas. Tómeme asistencia, por favor. Ah, llegó después de que tomara lista. Supongo. Me recuerda al final, porque ahorita empezamos con la clase. Les decía que la piruvato descarboxilasa descarboxila el piruvato y lo transporta a la mitocondria, donde el acetilo pues restante se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Durante este proceso se forma una molécula adicional de NADH y pues por último obtenemos a la acetilcoenzima A que pues participa en diversos procesos metabólicos. Como nos estamos centrando en catabolismo, vamos a ver qué pasa con el catabolismo de la acetilcoenzima A. Porque a partir de la acetilcoenzima A se pueden sintetizar muchas macromoléculas o varias macromoléculas de la célula, pero eso ya sería parte del anabolismo y eso no lo vamos a estar revisando. Pero sí se los comenté la clase pasada, creo, ¿no? Que si tenemos un exceso calórico, la acetilcoenzima A no se va a ciclo de Krebs, se va a síntesis de ácidos grasos. Y esa es la forma en la que convertimos, pues, carbohidratos en grasas cuando consumimos carbohidratos en exceso. Y también les puse el ejemplo de por qué el etanol contiene, o por qué el alcohol que consumimos contiene calorías también. Les comentaba que pues, el alcohol al final de cuentas se oxida hasta formar ácido acético y el ácido acético se puede conjugar con la coenzima A para formar acetilcoenzima A y si ya cumplimos con nuestros requerimientos calóricos, pues se va a síntesis de ácidos grasos. Eso de que la cerveza engorda por la levadura no es cierto. La cerveza clarificada que se consume o los alcoholes destilados no contienen levadura. El alcohol como el alcohol como tal contiene o cuenta como calorías, ¿no? No engorda por la cebada ni nada por el estilo. Es el mismo alcohol. Pero bueno, me desvié del tema. Vamos a empezar con ciclo de ácido cítrico, que también recibe el nombre de ciclo de Krebs. Si lo quieren estudiar más a fondo, que lo van a estar estudiando más a fondo en bioquímica, si es que van para QFB, por ahí en línea hay un rap muy famoso del ciclo de Krebs, lo pueden buscar, ahí se lo pueden aprender de memoria y pues ya se saben el ciclo de Krebs, ¿no? Pero aquí no nos vamos a enfocar en las enzimas, nos vamos a enfocar en los productos del ciclo de Krebs, eso es lo que nos importa ahorita, la energía que vamos a estar produciendo a partir del ciclo de Krebs. Y bueno, empieza cuando una molécula de oxalacetato se conjuga con el acetilo que proviene de la acetilcoenzima A. Entonces se conjugan para formar citrato. Por eso se llama ciclo del ácido cítrico, porque comienza la primera reacción es la formación de citrato, que el citrato es la forma desprotonada o la forma cargada del ácido cítrico. Y pues se libera también la coenzima A y queda libre para volverse a conjugar con otros acetilos y traerlos al ciclo del ácido cítrico. El citrato posteriormente es deshidratado. Al deshidratarse y volverse a hidratar, se convierte en isocitrato. Lo único que se hace en esta segunda reacción es cambiar este hidroxilo de la posición 3 a la posición 2. Isocitrato, porque es un isómero, tiene la misma o el mismo número de átomos, pero en diferente orden. El isocitrato, posteriormente, es en este caso es oxidado en la posición 2 y es descarboxilado en la posición 3. Este carboxilo de aquí se remueve en forma de CO2 y este OH de aquí se oxida. El producto de esa reacción es alfa-cetoglutarato, una molécula de CO2 y una molécula de NADH.
Recuerden que este se llama nicotinamida adenina dinucleótido. Cuando está protonado, o sea, cuando tiene el H, se considera como una fuente de energía. En el siguiente proceso metabólico vamos a ver por qué el NADH genera energía. Pero por el momento, ustedes nada más créanme que este también es energía, ¿no? No nada más el ATP. Ese alfa-cetoglutarato posteriormente también es descarboxilado en la posición 1 en este caso. Se le remueve este carboxilo y se adhiere acetilcoenzima, perdón, la coenzima A. Entonces sale este carboxilo y se le pega coenzima A. En este proceso también se genera una molécula de NADH. Como producto se obtiene succinilcoenzima A, ¿no? Aquí donde estaba el carboxilo se pega la coenzima A. Y aquí viene una serie de 4 reacciones consecutivas que generan al siguiente producto. La primera reacción es que esa succinilcoenzima A se hidroliza con un fosfato inorgánico. Aquí se introduce un fosfato inorgánico. Y posteriormente se le remueve el fosfato inorgánico, la succinilcoenzima A fosforilada, y ese fosfato se le transfiere a una molécula de GDP o guanosindifosfato para convertirse en guanosintrifosfato. Y el guanosintrifosfato le transfiere un fosfato al ADP para formar adenosintrifosfato. Entonces, a partir de esta serie de 4 reacciones complejas, se obtiene como producto succinato, se remueve toda esta parte de la molécula y se agrega un OH, entonces se obtiene succinato, de este lado se forma un nuevo carboxilo y se obtiene una molécula de ATP. O sea que aquí en este paso estamos obteniendo energía en forma de ATP que la célula va a poder utilizar. El succinato posteriormente es reducido. Se reducen estos 2 carbonos centrales y los 2 protones que pues sobran después de la reducción es atrapado o capturado por una molécula de FAD. El FAD es flavina adenina dinucleótido. Es muy similar al NADH. Nada más que el FAD puede captar 2 protones. Entonces, el FAD capta esos 2 protones de la reducción de succinato a fumarato. Ese fumarato posteriormente es hidratado con una molécula de agua para producir malato, que pues son similares, nada más que tenemos un OH en la posición 2. Y ese malato posteriormente es oxidado a oxalacetato. Si se dan cuenta, la única diferencia entre malato y oxalacetato es que este OH ahora forma doble enlace, ¿no? Se le quita el protón y se forma un doble enlace. Y ese protón que se va del malato es capturado por un NAD para formar más NADH. Y ese oxalato queda libre para nuevamente reaccionar con la acetilcoenzima A, volver a formar el citrato y le damos vueltas así constantemente al ciclo del ácido cítrico. Lo importante aquí es que como producto de esta serie de reacciones se obtienen 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, un ATP y una molécula de FADH. Si recordamos, a partir de una sola molécula de glucosa se obtienen 2 piruvatos. Entonces, en realidad, al final estaríamos obteniendo el doble de todos estos productos de una sola molécula de glucosa. ¿De acuerdo? 4 CO2, 6 NADH, 2 ATP y 2 FADH. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ese CO2 que se produce a partir del ciclo del ácido cítrico dentro de la mitocondria tiene que salir de la célula y es transportado por la hemoglobina a los pulmones para que nosotros lo podamos eliminar en los mismos pulmones. Porque un exceso de CO2 dentro de la mitocondria genera un pH ácido dentro de la misma mitocondria. Digo, la mitocondria está acostumbrada al estrés de pH, pero un exceso de CO2, como vamos a ver más adelante, puede generar un desbalance quimiosmótico. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, por eso tiene que ser eliminado. Y como este puede atravesar membranas por sí solo o por sí mismo, sale solito.
de la célula porque hay menos CO2 afuera que adentro, entonces se sale solito por simple ósmosis, ¿no? O bueno, no por ósmosis, porque no, en este caso no tiene que ver con ósmosis porque sí atraviesa membranas, más bien por equilibrio, ¿no? Si hay más adentro que afuera, pues va a tender a salir para equilibrar la concentración, que haya la misma concentración adentro y afuera. Y ahora viene lo más pesado, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa se le conoce como al conjunto de reacciones que contemplan tanto a la cadena de transporte de electrones y a la quimiosmosis. O sea, la fosforilación oxidativa contempla estos dos procesos, que la quimiosmosis también es la síntesis de ATP como tal. Y vamos a empezar por la cadena de transportes de electrones. A lo mejor esto hace que quede un poquito más claro cómo es que se obtiene energía a partir de NADH y FADH. Primero hay que ubicarnos, ¿no? ¿En qué parte de la mitocondria estamos aquí? Esta es la membrana interna de la mitocondria. Esta es la matriz mitocondrial y este es el espacio intermembrana. Lo que está en naranja es el espacio intermembrana. Si recuerdan que la mitocondria pues tiene la matriz mitocondrial, la intermembrana y el espacio extramitocondrial, ¿no? O sea, ya el citosol como tal. ¿Por qué? Porque tiene dos, recuerden que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana interna y una externa. Y entre la membrana interna y la externa, pues hay un espacio que se llama espacio intermembrana. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, el NADH y el FADH reaccionan con proteínas de la cadena de transporte de electrones que reciben el nombre de complejos. Los complejos van siendo enumerados según el paso en el que están participando. Entonces, el NADH primeramente reacciona con el complejo 1. El complejo 1 lo que hace es robarle o aceptar, como lo quieran ver, el protón y el electrón que está acarreando el NADH. Las líneas o las flechas amarillas indican el flujo del transporte de los electrones y las flechitas en rojo indican el flujo de transporte de los protones. Entonces, el NADH lo que hace es cederle un electrón al complejo 1 y el complejo 1 lo que hace con ese electrón es hidrolizar a una molécula de agua o ionizar a una molécula de agua más bien. Al ionizarla la parte en un protón y en un OH. El OH se queda dentro del espacio de la matriz mitocondrial y el protón es expulsado al espacio intermembrana. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, el electrón que tomó el complejo 1 para ionizar a la molécula de agua se transporta a una coenzima que se llama coenzima Q10. Esa coenzima Q10 lo único que hace es transportar el electrón al complejo 3. El FAD le cede sus electrones, 2 electrones, al complejo 2. Y ese complejo 2 le cede los electrones también a la coenzima Q10 y la coenzima Q10 lo transporta al complejo 3. El complejo 3 lo que hace con esos electrones es nuevamente hidrolizar una molécula de agua, perdón, ionizar, me estoy equivocando, es ionizar una molécula de agua. Los hidroxilos se mantienen en el espacio de la matriz y el protón se expulsa al espacio intermembrana. El electrón que está en el complejo 3 después es transportado al citocromo C. Ese citocromo C lo que hace es transportar los electrones al complejo 4. Y el complejo 4 hace dos reacciones. Una es transportar un protón al medio, al espacio intermembrana. Y segundo, y más importante, es cederle ese electrón que le dio el citocromo C a una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno, al aceptar ese electrón, se reduce. Y la molécula de oxígeno, al estar reducida, puede reaccionar con los protones que van a estar regresando al espacio de la matriz mitocondrial.
Ahorita vamos a ver por qué se regresan. Bueno, si se dan cuenta, se están expulsando un montón de protones al espacio intermembrana y en el espacio de la matriz va a haber un montón de hidroxilos. Eso va a generar un fenómeno quimio-osmótico. No es osmótico como tal, porque como tienen cargas, esos aniones y cationes no pueden atravesar la membrana interna. Pero pues hay muchos protones afuera y hay muchos hidroxilos adentro. No hay un equilibrio. Entonces existe un mecanismo por el cual esos protones se pueden regresar a la matriz. Hay un pequeño túnel en una enzima que se llama ATP sintasa que permite que los protones que están en alta concentración afuera regresen a donde hay baja concentración de ellos. Y esos protones quieren regresar. ¿Por qué? Porque este sistema no está en equilibrio. Hay muchos protones afuera y muy poquitos adentro. Entonces quieren regresar para igualar las concentraciones. Entonces, esos protones regresan por sí solos. ¿Cómo? A través de un pequeño túnel que provee esta enzima que se llama ATP sintasa. Resulta que esta ATP sintasa es una proteína sumamente compleja y especializada que tiene la estructura de un motor molecular. Es como un motor de un carro que va girando. Y lo que hace girar a esta proteína son los protones que van regresando por el túnel de la misma, que genera la misma proteína. Entonces los protones regresan, hacen girar a esta proteína y cuando la hacen girar, la parte de arriba es la única que gira. La parte de abajo está especializada en la síntesis de ATP. Los giros de la misma molécula hacen que la parte de abajo pueda ir ensamblando a partir de ADP y fosfato inorgánico más moléculas de ATP. Entonces, el giro de la parte de arriba de la enzima hace que la parte de abajo cambie de conformación cada vez que gira y al cambiar de conformación, la proteína lleva a cabo una reacción enzimática de síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Ahorita vamos a ver una pequeña animación de cómo es que hace eso la ATP sintasa. Ahorita lo importante es que regresan los protones. Si esos protones regresan y empieza a... Recuerden, cuando medimos pH, ¿qué es lo que estamos midiendo? La concentración de protones, ¿no? Mientras más bajo sea el pH, más alta es la concentración de protones. Mientras más pequeña sea la concentración de protones, más alto es el pH. O sea, pHs bajos quedamos que era ácido, pHs altos eran alcalinos, ¿no? Entonces, cuando regresan esos protones, estaría disminuyendo el pH de la parte de la matriz mitocondrial. Entonces, no queremos que pase eso. ¿Por qué? Porque si pasa eso, se rompe el desbalance quimiosmótico que hay entre el espacio intermembrana y la matriz. Entonces, lo que ocurre con esos protones es que reaccionan rápidamente en cuanto regresan con el oxígeno reducido por el complejo 4 y al reaccionar forman agua. Y el agua pues no va a afectar al pH y se mantienen constantes las concentraciones de hidroxilos, o sea, un pH alto en la parte de la matriz mitocondrial cercana a la membrana y un pH bajo en el espacio intermembrana. De hecho, el espacio intermembrana, como tiene tantos protones, llega a tener pHs de hasta 5.5, mientras que la región cercana a la membrana interna, del lado de la matriz, llega a tener pHs de alrededor de 8.5, 8.8 como máximo. Entonces hay un desbalance total entre los pHs y eso es lo que hace que funcione esta ATP sintasa. Ese desbalance no es malo, ¿de acuerdo? Se requiere de ese desbalance para generar este ambiente quimiosmótico por el cual los protones van a querer regresar a la parte interna o a la matriz mitocondrial. De hecho, si nosotros dejamos de respirar, ¿qué pasa? ¿Qué creen que le vaya a ocurrir a este balance quimiosmótico si nosotros dejamos de respirar, si dejamos de inhalar oxígeno que va a llegar a nuestras células? Un desbalance.
No, ya está el desbalance. Analicen las reacciones que están ocurriendo y qué va a pasar si falta el oxígeno. Se Falta de verá, energía. se verá afectado todo el sistema y habrá un desequilibrio, como dijo mi compañero. No, el desequilibrio ya existe. El desequilibrio es lo que hace que funcione este sistema. Y la célula quiere, bueno, la mitocondria quiere mantener ese desequilibrio entre la concentración de protones aquí y la concentración de protones acá. Necesita haber muchos protones aquí y poquitos protones acá para que estos quieran regresar. Entonces, nuevamente les pregunto, no se va a generar un desequilibrio, ya hay un desequilibrio. ¿Qué va a pasar si no hay oxígeno? ¿En qué reacción está involucrado el oxígeno y qué pasaría si no hay oxígeno? Si no hay oxígeno, se oxidaría, profe, ¿no? No. No habría ionización. Tampoco. No, pues ni idea, profe. ¿En qué reacción está involucrado el oxígeno aquí? Les acabo de decir. ¿Con quién reacciona el oxígeno después de que se reduce? ¿Con el hidrógeno? Con el hidrógeno que va regresando. ¿Qué pasaría si el oxígeno no reacciona con los protones que van regresando? ¿Se deshidrata? No, No hay producción de protones. tampoco. ¿Qué pasa si el oxígeno no reacciona con los protones que están regresando a la matriz mitocondrial? Pues es muy sencillo, chicos. Simplemente va a empezar a aumentar la concentración de protones en la matriz. ¿Qué pasa si aumenta la concentración de protones en la matriz? ¿Hay equilibrio? ¿Mande? ¿Hay equilibrio? Se va a llegar a un equilibrio. ¿Y qué pasa si se llega a un equilibrio? ¿Qué pasa si existe la misma concentración de protones acá y la misma concentración de protones acá? ¿Su pH cambia? Aparte de que cambia el pH, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que los protones pasen por esta ATP sintasa? ¿El movimiento? No. También se los acabo de decir. Profe, una disculpa, pero la El verdad hidrógeno. no recuerdo. ¿Tiene que ver con el NADH que entra? No. No. ¿Ya no Tiene- ocurre la oxidación? Tiene que ver con la quimiosmosis. ¿Qué pasa si llegamos a un equilibrio y hay la misma concentración de protones acá y la misma concentración de protones acá? Pues ya no existe un proceso efectivo de fosforilación, ¿no? ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Pero no, sí, o sea, ya sabemos que vamos a estar en equilibrio, eso es lo que va a generar que no funcione el proceso, pero ¿por qué no va a funcionar el proceso? ¿Qué es lo que hace que los protones quieran regresarse? ¿La fuerza de atracción, profe? No, ¿Para que haya energía de ATP? no, o sea, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que los protones se quieran regresar a la matriz mitocondrial después de que sale al espacio intermembrana? El desequilibrio, ¿no, profe? El desequilibrio. El hecho de que hay muchos protones acá y muy poquitos acá es lo que hace que los protones quieran regresar para lograr alcanzar el equilibrio.
Entonces, la célula constantemente, bueno, la mitocondria, perdón, constantemente está manteniendo ese desequilibrio, reduciendo el oxígeno y haciéndolo reaccionar con los protones que van regresando para convertirlos en agua y que la concentración de protones en la parte interna se mantenga baja y que la concentración de protones en el espacio intermembrana se mantenga alta. Entonces, nuevamente les pregunto, a ver si quedó claro, ¿qué pasaría con la actividad de la ATP sintasa si no tiene oxígeno la mitocondria? Hay un equilibrio. Hay un equilibrio y Pues principalmente no habría agua. no, o sea, el agua ahí está, el agua no se va. Hay un equilibrio y pues tiene la misma concentración de protones Acá y acá, ajá. y se necesita que haya un desequilibrio para que la mitocondria tenga su funcionamiento correcto. Más o menos. Si tenemos la misma concentración de protones acá y acá, ¿qué va a pasar? Los protones ya no se van a querer regresar. ¿Por qué? Porque ya no hay un desbalance. Si tenemos muchos acá y poquitos acá, pues sí se van a querer regresar. Y recuerden que el movimiento o la rotación de esta ATP sintasa depende de ese balance quimiosmótico o de ese desbalance quimiosmótico. De que hay muchos acá y poquitos acá. Entonces, como hay muchos acá, se quieren regresar. Si se igualan las concentraciones en ambos lados, no se van a querer regresar. Y si no se quieren regresar, ¿qué pasa? Esta enzima, esta ATP sintasa, no da vueltas. Y si no da vueltas, no sintetiza ATP. Más o menos. Por eso es tan importante que respiremos. Porque si no respiramos, no sintetizamos ATP. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la mayor cantidad de ATP que sintetiza la célula se sintetiza a través de este proceso. O sea, ¿qué pasa entonces si no respiramos? No tenemos oxígeno, no tenemos al último aceptor de electrones de la cadena de transporte de electrones. Acuérdense de eso súper bien. El oxígeno es el último aceptor de electrones de la cadena de transporte de electrones. Si no tenemos al oxígeno, no se acepta ese último electrón. Si el oxígeno no acepta ese electrón, no puede reaccionar con los protones. Se llega a un equilibrio quimiosmótico y la ATP sintasa deja de girar. Si la ATP sintasa deja de girar, se deja de sintetizar ATP. Y si se deja de sintetizar ATP, la célula muere por falta de energía en forma de ATP. Les repito, el oxígeno es el último aceptor de electrones de la cadena de transporte de electrones. Profe, ¿podría repetirlo una vez más, por favor? El oxígeno es el último aceptor de electrones de la cadena de transporte de electrones. Entonces, esa es la forma en la que obtenemos energía a partir del NADH y el FADH. Como tienen electrones de más, los transfieren a la cadena de transporte de electrones y esta cadena, este complejo de acarreadores de electrones, generan energía en forma de protones y la ATP sintasa convierte a esos protones a ATP en un proceso que vamos a ver en una pequeña animación que tengo por acá. Profe, Dígame. ¿cuánto tiempo tiene que pasar sin respirar para que eso pase? O sea, por ejemplo, si estamos en una alberca, ¿me estoy matando poco a poco o cómo? No se está matando poco a poco, a menos de que depende de cada uno, porque y depende de la cantidad de oxígeno que hay en su sistema. Si se hiperventilan antes de dejar de respirar, pues pueden dejar de respirar como 2-3 minutos, ¿no? No sé cuál sea el récord de dejar de respirar sin desmayarse. Pero convencionalmente,
a partir de los 5 minutos sin oxígeno es que se empieza a sufrir un daño celular. Lo más peligroso es en el caso del cerebro. Cuando el cerebro requiere mucho de energía. Entonces el metabolismo de las neuronas es sumamente acelerado, es muy rápido. Entonces consumen ATP de volada. Entonces si no hay oxígeno en las neuronas, no pueden llevar a cabo este proceso. Si no pueden llevar a cabo este proceso, las neuronas empiezan a morir. Y eso es lo más peligroso en el caso de la falta de oxígeno, cuando empiezan a morir las neuronas, porque las neuronas pues, son las que controlan todo, ¿no? Entonces empieza a sufrir, convencionalmente tengo entendido que se empieza a sufrir daño cerebral a partir de los 5 minutos sin oxígeno. Aproximadamente, depende de cada persona, porque hay personas que entrenan por años y se dedican a, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de buceo sin equipo, que pueden durar 5 o 6 minutos sin respirar y no les pasa absolutamente nada, pero es porque tienen un entrenamiento previo. Entrenan básicamente a su cuerpo para que sus células tengan más mitocondrias y pueden llevar a cabo este proceso sin tanto oxígeno. Además tienen técnicas de respiración que les permiten almacenar una mayor cantidad de oxígeno en su sangre. Pero eso ya es específico para esas personas, ¿no? Ya en una persona común y corriente como nosotros, que no hacemos ese tipo de deportes, creo que no, nadie aquí hace ese tipo de deportes. Creo que es alrededor de 5 minutos, 5 o 6 minutos aprox. Pero lo pueden buscar en línea porque puedo estar equivocado, ¿eh? No estoy muy seguro. Profe, lo busqué y se llama apnea o buceo libre. Ah, ok. Sí, porque apnea es una enfermedad. La apnea es cuando dejan de respirar en la noche porque roncan o no sé, se les tapan las vías aéreas. Ajá, igual los dos nombres, pero igual se le llama así porque, lo voy a leer lo que dice. La apnea o buceo libre es un deporte extremo, el cual tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorre largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades. Sí, creo que, bueno, yo al menos lo conocía como buceo libre, no lo conocía como apnea porque apnea es el padecimiento que dan cuando uno duerme y deja de respirar por ciertos periodos de tiempo. Pero sí, o sea, es lo mismo. Ajá, básicamente es apnea significa dejar de respirar, creo. Pero bueno, no sé si por ahí tenga el dato o pueda buscar el dato también de a partir de cuánto tiempo se empieza a sufrir daño cerebral al dejar de respirar. Lo busco, profe, y lo pongo en los comentarios. Sí, por favor. O lo puede mencionar. Miren, esta es una animación de la cadena de transporte de electrones. El NADH le cede el electrón al complejo 1, se libera el protón y el electrón es transferido al complejo Q, a la coenzima Q10. Q10 lo transporta al complejo 2, el complejo 2 transporta el electrón al citocromo y el citocromo le da el electrón al complejo... Este está mal, este es el complejo 4. Y el complejo 4 le da el electrón al oxígeno y el oxígeno reacciona con los protones. Y mientras ocurre ese transporte de electrones, se están liberando protones al espacio intermembrana y se están produciendo hidroxilos en el espacio de la matriz. Entonces, esa es la quimiosmosis que ocurre en la mitocondria. Hay muchos protones acá, muchos hidroxilos acá. El pH bajo acá, pH alto acá. Entonces, eso es lo que hace que los protones se quieran regresar. Y los hidroxilos no tienen ninguna forma de salir para el espacio intermembrana. Los únicos que pueden regresar, o sea, es selectiva la ATP sintasa, únicamente deja que los protones regresen. ¿Okay? Y esta es una caricaturización de la ATP sintasa. De este lado estaría el espacio intermembrana y esta es la matriz. Estos son los pequeños túneles o canales por los cuales puede regresar los protones. Entonces los protones llegan a este rotor intermembrana y este rotor, cuando se le une un protón, va haciendo que gire. Entonces toda esta parte de la proteína va girando y va generando cambios conformacionales en las subunidades beta y alfa, que las subunidades beta y alfa son las que tienen la actividad catalítica de síntesis de ATP. Esta es una animación un poquito más a fondo de cómo ocurre este proceso. Entonces
Bueno, ahorita que empiece otra vez la animación lo vemos desde el principio. Los protones regresan por estos túneles y hacen que la proteína o la parte central de la proteína, que se llama rotor, empiece a girar. Las rotaciones generan cambios conformacionales en las subunidades alfa y beta. ¿Ven cómo va cambiando la conformación mientras se va moviendo? Permite a la subunidad alfa y beta básicamente ensamblar ATP. Lo ensambla a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, literal, es un motor molecular esta proteína. Entonces, más o menos queda claro fosforilación oxidativa, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, estos son los rendimientos de ATP a partir de cada una de las reacciones metabólicas que vimos. A partir de la glucólisis únicamente se obtienen 2 moléculas de ATP, perdón, 2 moléculas de piruvato y 2 NADH. ¿No? Estos son los rendimientos de la glucólisis. Todos estos son rendimientos para una sola molécula de glucosa, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar. Entonces son 2 ATP y ese piruvato se convierte a acetilcoenzima A, eso genera un 2-NADH y pues se generan 2 acetilcoenzima A para el ciclo del ácido cítrico. Entonces, como por cada ciclo del ácido cítrico se obtiene un ATP, el rendimiento total de ATP a partir de una sola molécula de glucosa en el ciclo del ácido cítrico son 2 moléculas de ATP. Entonces, si se dan cuenta, a partir de estos 2 procesos se obtiene muy poquito ATP comparado con lo que se obtiene en la fosforilación oxidativa. Todos esos NADHs y FADHs se convierten por este proceso de fosforilación oxidativa en alrededor de 32 o 34 moléculas de ATP. Entonces, el rendimiento total de ATP a partir de una sola molécula de glucosa es de entre 36 y 38 moléculas de ATP, siendo la fosforilación oxidativa el proceso que genera los mayores rendimientos. Y es importante también que sepan que la glucólisis es un proceso anaerobio. La glucólisis como tal no requiere de oxígeno para llevarse a cabo, mientras que el ciclo del ácido cítrico está restringido por la presencia de oxígeno, ya que se requiere del oxígeno para la cadena de transporte de electrones. Entonces, estos 2 procesos, o los procesos que se llevan a cabo dentro de la mitocondria, se conocen como procesos aerobios, y los que se llevan en el citosol son anaerobios. ¿Okay? Entonces, a partir de la glucólisis se obtiene energía de manera anaerobia y a partir del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa se obtiene energía de manera aerobia, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide. Y bueno, las células tienen diferentes mecanismos para lidiar con las diferentes concentraciones de oxígeno, por eso no nos morimos al instante cuando dejamos de respirar. Podemos estar un tiempo sin respirar y tiene que ver con la fermentación. Existen 2 tipos de fermentación, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica se lleva a cabo principalmente en eucariotas, principalmente en algunas levaduras. No todos los organismos llevan a cabo fermentación alcohólica. Un ejemplo de un organismo que sí la lleva a cabo es Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, que es con la que hacen el pan o con la que hacen la cerveza. Y bueno, la levadura, como es un microorganismo, no puede controlar cuando está en presencia de oxígeno y cuando está en ausencia de oxígeno. Entonces desarrolló mecanismos para sobrevivir a la ausencia o a la presencia de oxígeno. Cuando está en ausencia de oxígeno, la levadura puede seguir llevando a cabo la glucólisis. A partir de la glucólisis obtiene 2 moléculas de ATP. Pero como no hay oxígeno, la levadura sabe que el piruvato no se debe de ir a ciclo de ácido cítrico porque se van a generar muchísimas moléculas de NADH y FADH que van a aumentar mucho la concentración de protones en la mitocondria.
y no va a haber oxígeno para aceptar esos protones al final de la cadena de transporte de electrones. Entonces, la levadura evita llevar a cabo la fosforilación oxidativa, oxidando al piruvato. Perdón, no oxidando, reduciendo al piruvato. Entonces, en este caso, lo que hace la levadura es descarboxila el piruvato, igual que como ya habíamos visto anteriormente, seguramente con una piruvato descarboxilasa, pero en vez de conjugar al acetilo con la coenzima A, la levadura reduce al acetilo para formar acetaldehído. Y empleando el NADH que se obtuvo de la glucólisis, la levadura vuelve a reducir ese acetaldehído y lo convierte en etanol. ¿De acuerdo? Y ese etanol se queda ahí, la levadura lo expulsa y lo puede volver a utilizar en caso de que vuelva a haber oxígeno. De hecho, por eso cuando ustedes dejan abierta una botella de vino, después de bastante tiempo, tiende a empezar a acidificarse, empieza a saber como a vinagre. ¿Por qué? Porque la levadura está utilizando al etanol como energía. Entonces, cuando está en presencia de oxígeno la levadura, lo que hace es oxidar al etanol. Lo oxida a acetaldehído y de acetaldehído lo pasa a ácido acético y el ácido acético lo puede utilizar para ciclo de ácido cítrico, conjugándolo con la coenzima A. Pero si no hay oxígeno, lo deja como etanol, ¿no? Entonces es una forma de protección de sus mitocondrias. Así protege la levadura a sus mitocondrias. En el caso de humanos no llevamos a cabo fermentación alcohólica, nosotros no producimos alcohol, nosotros llevamos a cabo fermentación láctica, que es un poquito más sencilla. En el caso de ausencia de oxígeno o de requerir de demasiada energía en un periodo muy corto de tiempo, nuestras células llevan a cabo fermentación láctica. Como el piruvato no se va a poder oxidar en la mitocondria por la ausencia de oxígeno, lo que la célula hace es convertir a ese piruvato, utilizando los NADH de la glucólisis, en ácido láctico o en lactato. Y de hecho ustedes se pueden dar cuenta cuando están haciendo ejercicio anaerobio. ¿Por qué? Porque el ácido láctico disminuye drásticamente el pH en su tejido muscular. Y si están haciendo ejercicio anaerobio, o sea, fermentación láctica, van a empezar a sentir que les arden los músculos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer el ejercicio ahorita mismo o si lo han hecho. No es el dolor o el ardor que sienten al día siguiente de hacer ejercicio. Es el ardor que se siente al momento de estar haciendo el ejercicio. Si ustedes van a nadar y se sumergen y dejan de respirar y siguen nadando, sus músculos les van a empezar a arder. Si ustedes empiezan a hacer, no sé, por ejemplo, muchas pesas, que las pesas son consideradas ejercicio anaerobio si lo hacen con mucho peso, sus músculos también les van a empezar a arder. Y ese ardor es producido por el aumento de ácido láctico en el tejido muscular. Y es que esta fosforilación oxidativa tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que como vieron, se requieren de muchos pasos adicionales para llegar a la síntesis de ATP por este mecanismo. Se requiere que primero ocurra la glucólisis, luego que se transporte el piruvato a la mitocondria, luego que se lleve a cabo el ciclo del ácido cítrico y luego que se lleve a cabo la cadena de transporte de electrones y luego que regresen los protones por la ATP sintasa. Toda esa serie de pasos llevan mucho tiempo. Bueno, relativamente o entre comillas mucho tiempo, si lo comparamos con la glucólisis como tal. Esta serie de 10 reacciones ocurren muy rápido, mientras que esta reacción requiere de tiempo. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio explosivo, en el que se requiere de mucha energía muy rápido, llevamos a cabo fermentación láctica. Y les repito, por eso es que nos arden los músculos cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, muchas pesas, lo que hace el cuerpo para que la siguiente vez que vuelvan a hacer pesas
el músculo resista y tenga la energía suficiente para hacer las pesas, es crecer en tamaño. Ocurre una hipertrofia muscular. Hipertrofia significa crecimiento. Entonces crece el músculo para tener más citosol y en ese citosol almacenar más glucosa y tener más proteínas que lleven a cabo la glucólisis, porque recuerden que la glucólisis depende de estas proteínas. Entonces eso es lo que la célula hace para tener más energía anaerobia, crece en tamaño. Entonces cuando ustedes hacen ejercicio anaerobio, los músculos crecen. También crecen por el daño que ocurre al tejido durante el ejercicio, ¿no? Porque en teoría cuando están haciendo pesas desgarran el músculo, entonces el músculo cuando se vuelve a regenerar, pues crece en tamaño para resistir la tensión que se requiere para hacer el ejercicio nuevamente. Y eso considerando que llevan una dieta alta en proteína, ¿no? Si no, no crece para nada. Entonces, por eso para crecimiento muscular se recomienda ejercicio anaerobio. Mientras que, por ejemplo, las personas que son maratonistas o que corren mucho, si se dan cuenta, las personas que hacen caminata no crece su musculatura. De hecho, tienden a ser bastante flacas estas personas o delgadas. ¿Por qué? Porque estas personas no llevan a cabo fermentación láctica. Estas personas, como requieren energía por periodos muy largos de tiempo, ellos lo que llevan a cabo es pura fosforilación oxidativa. Ellos entrenan su cuerpo y a la vez a sus células para que puedan llevar a cabo este proceso de manera más eficiente. Y lo que se observa en el músculo de una persona que hace ejercicio aerobio, o sea, correr largas distancias o maratones o caminata, es que aumenta drásticamente el número de mitocondrias por célula para hacer más eficiente este proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, correr no aumenta masa muscular, lo que sí aumenta es el número de mitocondrias por célula y a mayor número de mitocondrias por célula, mayor resistencia tiene el cuerpo, ¿no? En el caso del ejercicio anaerobio, aumenta el tamaño de la célula para tener más citosol, para poder llevar a cabo la glucólisis de manera más eficiente en el citosol y poder obtener más energía. Profe, Dígame. igualmente con los ciclistas, ¿no? Ya Sí, es respiración aerobia. También aumentas el número de mitocondrias en estas personas. en que musculatura terminan unos bien flacos. Ajá, sí. Comparen en las Olimpiadas a los que corren 100 metros nada más y a los que corren, no sé cuál es la carrera más larga de las Olimpiadas, pero que corran más de 100 metros. Las personas o los deportistas que corren 100 metros tienden a tener una mayor musculatura porque necesitan energía de forma explosiva, porque los 100 metros los recorren en muy poquito tiempo, son unos cuantos segundos, mientras que los que corren carreras más largas no tienen tanta musculatura. ¿Por qué? Porque favorecen su respiración aerobia, favorecen el número de mitocondrias por célula. Esas son las modificaciones que ocurren en el cuerpo cuando uno empieza a hacer ejercicio. Y bueno, ya casi terminamos con esta presentación. Importante que ustedes recuerden que el piruvato que se obtiene de la glucólisis es común tanto para la fermentación como para el ciclo del ácido cítrico. ¿De acuerdo? Entonces, el piruvato en ausencia de oxígeno se va a fermentación. En el caso de nosotros se va a fermentación láctica. Y el piruvato en presencia de oxígeno se va a ciclo de Krebs en la mitocondria. Que no se les olvide eso. Y pues este es un diagramita para concluir y que ustedes vean la versatilidad del catabolismo de estas tres macromoléculas, ¿no? Por ejemplo, nosotros a partir de proteínas podemos obtener energía a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos se pueden degradar para obtener piruvato. De hecho, el piruvato en el anabolismo se utiliza para la síntesis de aminoácidos. O sea que estas flechas van en ambos sentidos, ¿eh? Todas van en ambos sentidos. Entonces, como a partir de aminoácidos se puede obtener piruvato, pues a partir de aminoácidos también se puede obtener acetilcoenzima A.
Entonces, los aminoácidos nos dan energía a partir del ciclo del ácido cítrico. O sea que nosotros nada más pues rompemos o degradamos aminoácidos por medio de la respiración aerobia, ¿no? Principalmente por respiración aerobia. Si no estamos haciendo ejercicio, esta es otra de las razones por las que no aumenta también mucho la musculatura en el ejercicio aerobio, porque también degradamos proteínas y aminoácidos en el ejercicio aerobio y estas se requieren para aumentar masa muscular. En el caso de los carbohidratos, pues ya vimos todo el proceso, ¿no? Los azúcares son oxidados por medio de la glucólisis para obtener piruvato y el piruvato pasa a acetilcoenzima, este pasa a ciclo del ácido cítrico y este pasa a oxidación, fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, este proceso lo vimos a fondo, el de aminoácidos no, pero se los menciono más o menos por encima. Y en el caso de las grasas, nosotros también obtenemos energía a partir de las grasas en dos formas. El glicerol de los triglicéridos puede ser convertido en glicerol 3-fosfato. Entonces, se puede obtener energía a partir de ese glicerol. De hecho, el glicerol tiene calorías, porque a partir del glicerol obtenemos energía. Porque la célula lo transforma, ¿no? En glicerol 3-fosfato. Entonces, ese glicerol se mete a glucólisis, ¿no? Ya casi en la sexta reacción. Y los ácidos grasos se van degradando. ¿En qué organelo se degradan los ácidos grasos? Ya lo vimos en la primera presentación. ¿En qué organelo se degradan los ácidos grasos? Creo que no se acuerdan, pero les recuerdo, es en el peroxisoma. En el peroxisoma se degradan los ácidos grasos por una reacción que ya les había comentado que se llama beta-oxidación. En la beta-oxidación los ácidos grasos se van cortando en acetilos y esos acetilos se van conjugando con la acetilcoenzima A, o bueno, con la coenzima A, para entrar a ciclo de ácido cítrico. O sea que los ácidos grasos únicamente los quemamos o principalmente los quemamos por respiración aerobia. La única macromolécula que quemamos para obtener energía de manera anaerobia son principalmente los carbohidratos. Entonces esos ácidos grasos se degradan por beta-oxidación y todo va a terminar en fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque esta es nuestra fuente principal de energía. Y pues bueno, chicos, con eso terminamos la presentación del día de hoy. Tenemos unos 2 minutitos o más si quieren para dudas. Si no tuvieran dudas, pues sería todo por el día de hoy. Hoy mismo les mando esta presentación y las animaciones de la ATP sintasa y la cadena de transferencia de electrones para que las puedan estudiar. Pero bueno, chicos, no sé si tengan dudas. No, profe. ¿No, chicos? Gracias, profe. De nada, chicos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana.